¿Qué tal si ahí le dices, Padre, mis labios siempre te alabarán, mis labios siempre te exaltarán? Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú permaneces siempre junto con nosotros, nunca nos dejas, nunca nos desamparas. Gracias, te exaltamos, te bendecimos y pedimos que en esta mañana estés con nosotros en todo momento, en todo tiempo, que hoy sea un tiempo glorioso de recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Creemos que esta será una semana, un mes de bendición. Creemos que tú estás con nosotros, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, precioso Jesús. Gracias, dulce Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Llena este lugar de tu gloria, que esta atmósfera esté llena de tu presencia. Mira, Padre, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso de bienvenida a Jesús? Y bueno, qué gran tiempo de poder juntos adorar a Dios, bendecir su nombre, conectar a través de la adoración, a través de la alabanza. Damos gracias a Dios. Y bueno, estamos segunda semana de noviembre, seguimos en nuestra serie Poderoso. ¿Y quienes estuvieron aquí la semana pasada? Alce su mano acá, qué bien, súper. Y bueno, digamos así que es como una continuación de lo que hablamos la semana pasada, el poder del perdón, pero vamos a enfocarnos hoy en algo que Dios hablaba a mi corazón, que es el poder del desierto. Y creo que algunos o todos hemos vivido situaciones donde hemos estado en temporadas desérticas, donde uno dice, wow, Dios mío, esto se está prolongando. Y voy a tomar un poco de la historia de José, que mencionamos la semana pasada, porque José fue enviado a Egipto, digamos así que para José ese era como su desierto, porque su seguridad, su zona tranquila era en el seno de su padre. Y ser arrebatado, ser sacado a un lugar, aunque era el lugar más poderoso en ese momento en el mundo, era su tiempo desértico, porque no estaba con las personas que él amaba, su padre, aún sus hermanos, porque él pudo conocer el corazón de sus hermanos es cuando fue vendido. Pero vivir esos años en Egipto, aunque había una prosperidad en Egipto, él no era parte de, seguramente sentía esa era o esa época desértica para su vida al no estar al lado de los suyos. Y hay tipos de desiertos, hay desiertos en donde somos sacados como José y llegamos a esa temporada donde tenemos que lidiar, pero hay desiertos donde Dios nos envía a huir al desierto. Y hoy quiero que juntos podamos ver junto al Espíritu Santo que el desierto no es tan malo como parece. Ese momento que estás atravesando puede ser en tus emociones, no te hallas, como que tengo ciertos objetivos que no alcanzo, la vida se está pasando muy rápido, no estoy logrando lo que he soñado y sentimos que avanza el tiempo, los meses, se acaba el 2025 y como que ese foco que teníamos al inicio del año se perdió a través del paso de los meses y como que venimos otra vez a la época de diciembre y como que lo mismo, otra vez tengo que replantearme, ver cómo hago para lograr, para luchar por esto. Y tal vez si llevas años así, es desgastante y sientes que estás en esa época, esa temporada, ese momento desértico en tu vida, bien sea a nivel de emociones, en tu salud, que no avanzas, has hecho lo que el médico te ha dicho, etcétera, etcétera, con tus hijos, en ese matrimonio, como que es ese tire y afloje, como que sí vamos a avanzar, pero de un momento a otro volvemos y retrocedemos. Y la naturaleza humana es transformada en el desierto para llegar a esa naturaleza divina, celestial, que es eterna. Y tal vez hoy estés en ese proceso de conocimiento, de enamoramiento y de creencia en Dios. Y ves cómo ese proceso es inestable. Y es que el desierto genera inestabilidad. Como que no estoy seguro, como que se mueven las cosas, como que lo que planeé no está sucediendo. Y entonces siento como que estoy en arenas movedizas.
hoy Dios, nuestro buen Dios, el Padre, quiere que veamos y entendamos cómo ese proceso natural del desierto es importante para llevarte a lo mayor que Él tiene preparado para ti y para mí. Por eso el desierto no es tan malo, es poderoso. Y mira que el otro día estaba con María Paula, mi hija, con mi esposa, Yoma, y estábamos tomando un café y María Paula me hizo una pregunta, me dijo, papi, estábamos ahí hablando y me lanzó varias preguntas, pero una que llamó mi atención, ¿qué le dirías hoy con los 50 años que tienes al Freddy de los 25 años, cuando comenzaste con mi mamá y tú me has contado que pasaron estas pruebas y todo? Y yo la miré y en principio como que di una respuesta, no, yo qué le diría, porque vino rápidamente a mi mente esos años de los 25, 27, 28, esos primeros años cuando tú te casas y claro, duramos 8 años de novios y de novio todo es color de rosa porque como no estás ya con la persona, como que pasas cosas o no las ves o te haces el loco, la loca y todo es perfecto. Pero cuando te casas y empiezas a ajustar ciertas cosas en los dos, y habían cosas que a ella no le gustaban de mí, cosas que a mí no me gustaban de ella, y para eso vino la crisis económica, financiera, y quiso como desestabilizarnos. Y claro, vino todo eso a mi mente y esas temporadas complejas. ¿Y qué le diría? Yo le dije, bueno, lo que se me viene así es que esté tranquilo porque Dios va a cumplir todas sus promesas. Pero también reflexionando después dije, no, pero sabes una cosa, no le diría absolutamente nada, porque en esos 25 años que han pasado he tenido pérdidas de personas, perdí a mi padre, perdí muchas personas que he amado y no me interesaría que el Freddy de los 50 le dijera al Freddy de los 25, 26 todo lo que aconteció en su vida. Y creo que por eso me encanta cómo es Dios, no nos permite ver cosas de tan avanzadas o del futuro, porque Él quiere que tú y yo vivamos el presente con toda la pasión, con todo el fuego, con todo el amor, porque el mañana vendrá y cada día trae su propio afán. Amén. Pero entendí algo. Cuando Mari me hizo esta pregunta y yo llegué en la noche a la casa, dije, wow, de verdad el desierto fue poderoso, porque fue lo que me llevó a conocer a Dios de una manera diferente, porque tuve que tener una absoluta dependencia durante muchos años y aún la tengo en Él, creer a sus promesas, caminar por fe, como dice la palabra, como viendo al invisible, cuando cosas no sucedían y nosotros accionábamos desde lo espiritual y desde lo natural lo que teníamos que hacer, pero eso no sucedía. Pero sin darme cuenta, eso cada vez me hizo más fuerte, me hizo creer más, aferrarme más, meterme más con Dios. Entonces hoy Dios quiere que veamos ese proceso natural de una manera diferente, porque ese proceso que estás viviendo, ese momento desértico en cualquier área, lo que está generando en tu vida es llevarte a lo mayor que Dios ha preparado para ti. El desierto no es un castigo, es parte del proceso que nos lleva a creer en lo eterno y vivirlo en esta tierra a través de la fe. No hay otra manera. Es a través de la fe, es creyendo en que lo que Dios prometió lo cumplirá en su tiempo. Y somos acelerados. Yo soy por fe nada acelerado y quiero todo rápido, quiero todo ya. Y me veo confrontado todos los días en eso. Cuando hago mi trabajo, quiero hacer todo a la vez. Y es como ese proceso en el que estoy donde no. Vamos cada cosa. Y como me he vuelto a través de los años ordenado, me he vuelto más analítico, pero el acelere no lo he perdido. Entonces digo, Dios, ayúdame porque no todo puede ser como quiero en mis tiempos. Y viene esa palabra a mi corazón donde Dios me dice, Freddy, en mi mano están tus tiempos. Y yo quiero decirte que en la mano de Dios están tus tiempos. Está el tiempo, tal vez ahorita es un tiempo de espera, es un tiempo de formación, donde tu carácter, Dios está obrando en él para hacerte más fuerte. En Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. El desierto aún es un lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Aquí es una revelación que habla
de los tiempos finales y cómo Dios en esta porción de la palabra manda a oír a esta mujer, a la mujer al desierto. Pero Dios había preparado para esos 1000 y tantos días complicados un lugar preparado por Dios en los montes. Allí Dios dice que la sustentaría, como Jesús sustentó a más de 5000 personas con los panes y con los peces. Como Dios sustentó a la viuda y al profeta Elías llevándole comida a través de un cuervo. Huir a un refugio, cuando Dios nos manda, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de la casa de tus padres, de tu parentela, al lugar que te mostraré. Le estaba diciendo: desacomódate. Huir es obediencia muchas veces, es una prueba de fe. Huir al desierto si estamos dispuestos a salirnos de nuestra zona de confort, de donde hemos colocado nuestra confianza. Y la gran pregunta que yo me hice por años, y fue lo que me sustentó en esa época de desierto, era: ¿dónde estaba puesta mi confianza? Y mi confianza siempre ha estado puesta en Dios. Aunque habían momentos en que quería venir la duda, yo sabía y tenía una persona idónea como mi esposa que estaba ahí conmigo hombro a hombro. No, mi amor, cuando yo sentía como que no podía más, no, Freddy, Dios nos dijo esto. Y venía como el oxígeno. Y cuando ella a veces caía, venía yo y le decía: mi amor, Dios nos afirmó esto. Por eso la palabra dice que son dos mejor que uno, porque mejor paga tienen de su trabajo. Si el uno cae, el otro lo levanta. Y fuimos y hemos sido los dos esa ayuda idónea para cuando el uno está bajo, el otro lo eleve. Y lo doy gracias a Dios porque nunca los dos hemos estado en una frecuencia baja. Siempre ha sido o ella abajo, yo estoy arriba, o yo abajo, ella arriba. Y siempre nos hemos elevado a lo que Dios dice en su palabra. Cuando vamos al desierto, huimos, o por X situaciones de la vida Dios permite el desierto, es donde entendemos dónde hemos colocado nuestra confianza. Si tu confianza es en lo material, obedecer e ir hacia lo desconocido, donde Dios te dice: no, no hagas eso. Por ese lado, ese negocio no es. Esas personas no son. Pero Dios, este es el negocio que me va a sacar de esta situación tan difícil. Es lo que tú me prometiste. Hasta de ahí te voy a dar el diezmo. Empezamos como a comprar a Dios con esas cosas. Y Dios te dice: no, no es por ahí. Huye de eso. Y ahí es donde vamos a ser probados. Y yo recuerdo que en mi vida vinieron situaciones ahí, espejismos, donde había mucho recurso y estaba yo pasando situaciones bien complejas y mi naturaleza humana me decía: no, pero no está mal, yo creo que lo puedo hacer, y de verdad como que lo soluciono dándole a Dios lo que es de Dios. Pero gracias a Dios he tenido esa persona idónea que me decía: no, mi amor, ese es el camino fácil. Y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Necesitamos ser valientes. Decirle no a eso temporal que parece que, wow, eso me va a resolver. Esa es la bendición, voy a solucionar. Son situaciones temporales, pastos que parecen verdes, caminos que parecen caminos de bien, pero al final son caminos de perdición. Abraham no sabía para dónde ir cuando fue llamado, pero obedeció. Elías tuvo que esconderse frente al arroyo de Kerif, y ahí fue sustentado por Dios. David tuvo que huir de Saúl y ya había sido ungido rey por Dios y por Samuel. Dios llamó a su pueblo a moverse, a huir, a confiar en él en lugares imposibles. Dios le dijo a Moisés: saca a mi pueblo, voy a hacer con esto y me va a manifestar en ustedes en el desierto. Porque en el desierto, ¿sabes qué? Dependemos absolutamente de Dios. Ya nuestra dependencia en nuestro saber, en nuestro conocimiento, en nuestro talento, en nuestras fuerzas se pierde, porque en el desierto no hay nada. Porque es en el desierto, lejos de las comodidades y aún de la civilización, donde descubres si confías en Dios o en la cuenta bancaria o en el hombre. En el desierto Dios va a probar algo al mundo, al sistema y también a los que creen en Él.
que Él es más que suficiente. Cuando tú y yo entendemos que Dios colocó esto en el corazón, Dios me dijo esto y parece loco, ¿cómo voy a hacer eso? No hay manera. Pero si Dios te lo dijo, está en tu corazón, tienes tu pareja y entre los dos sienten eso que tú sabes que está acá y que es menester hacerlo, hazlo. Porque estás diciendo, confío en ti, tú eres más que suficiente. Aunque yo no entienda, aunque no sé cómo hacerlo, pero si tú me das esta instrucción, yo iré. Dios no improvisa cuando nos da una instrucción, porque Dios es experto en preparar antes de. Por eso Él nos da instrucciones. Antes del diluvio, Él le dio instrucciones a Noé. Venía el diluvio y tomó a un hombre como Noé y le dio la instrucción de qué era lo que tenía que hacer, cómo construir el arca y qué animales llevar. Se reían, se burlaban de él, pero Dios había preparado algo y había una persona con un corazón diferente a esa sociedad o a esa civilización, y esa persona creyó, porque Dios no improvisa, Él tiene un plan y prepara. Antes que Jesús naciera, Dios ya había diseñado un plan de salvación. Sabía que había enviado a sus profetas una y otra vez y no creyeron a los profetas. Tenía que enviar a su hijo, el mismo Dios, a hacerse hombre para que creyeran ahí. Aún así, muchos no creyeron. Dios no solo da la orden. Cuando Él te da una instrucción, no solo da la orden, provee los medios, porque ese es su carácter. Él siempre tiene un plan. Lo que estás viviendo en ese momento desértico, en tus relaciones, en lo que sea, si tú estás aferrado a Él, Él tiene un plan. Le dio instrucciones a Josué y cayeron las murallas de Jericó. Era algo loco. Den 7 vueltas y después de que den 7 vueltas toquen las trompetas y van a caer las murallas. Se necesita un corazón que crea. ¿Cómo vamos a derribar las murallas más poderosas en la época? Y tenemos que dar 7 vueltas y después tocar las trompetas y gritar. Y hay muchas cosas donde tú dices, Dios, pero es como loco, eso no tiene como conexión con algo real. Pero si Dios lo dijo, hazlo. Él abrió el mar rojo. Una vez más te lo digo, el desierto no es un castigo, el desierto es un lugar donde Dios revela su suficiencia. Y sabes algo, y me encanta porque cuando hemos hablado con un montón de personas y nos inspiran también a través de su testimonio, pastor, no sé qué pasó, estaba en esta situación, pero hemos creído, hemos confiado tanto en Dios y Él ha alargado los días, ha provisto, ha hecho milagros. El negocio que por tiempo se demoró, en este momento cuando ya el aceite escaseaba, sucedió un milagro. No salió el contrato como pensábamos, pero nos dieron la entrada. Y me encanta cuando un corazón cree de esa manera, porque muchas veces queremos el contrato multimillonario, pero necesitamos comenzar con la fidelidad en algo. Años atrás, yo tenía un cliente que era pequeño en un país en Centroamérica, en Costa Rica. Era diminuto. Y yo dije, voy a venderle. Mis márgenes no eran muy altos, pero yo quería entrar. Y sabía que tenía que reducir mis márgenes para ser atractivo y empezar a través de mi servicio, de estar 24/7, mostrar que no solamente era el precio, sino el servicio que prestábamos y la rapidez con lo que hacíamos. Poco a poco fuimos aumentando y era una época crítica nuestra, de desierto, pero Dios enviaba el maná y fuimos creciendo. Y cuando llegamos al punto máximo de ser el proveedor número 1, este cliente era una franquicia y lo absorbieron y decidió no comprarme más. Y eso fue para mí, tantos años trabajando y quedar otra vez de cero. Quedamos con un recurso para sobrevivir por lo menos un año. ¡Qué bendición! Pero entendí algo. Si yo lo hice una vez de la mano de Dios, de cero llegué hasta acá. Y si Él permitió que eso ya no esté, Él lo puede volver a hacer. ¿Cuántos lo creen? Dios lo puede volver a hacer. Puede restaurar, puede sanar, puede liberar, puede proveer mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Israel vagó por el desierto durante 40 años y allí Dios le envió maná todos los días. En el desierto Dios se revela de una manera suficiente. Elías se escondió en el desierto de Jezabel, una mujer que lo perseguía para matarlo, y allí Dios lo proveyó de una manera sobrenatural, lo alimentó. Jesús fue al desierto durante 40 días y allí fue ministrado por los ángeles. Pablo, el gran apóstol Pablo, pasó años en el desierto de Arabia y allí recibió la revelación que escribió en las epístolas. Muchas veces en el desierto, en ese lugar donde no queremos estar, es donde Dios se revela de una manera diferente y nos da una nueva visión, nos da cosas nuevas, aún en nuestra relación, en nuestras emociones, en muchas cosas que antes no entendíamos o no las habíamos descubierto. El desierto es donde las comodidades humanas terminan y la provisión divina comienza. El desierto es donde la revelación de Dios es más que suficiente para proveernos, donde Él está haciéndonos llevar a un nivel de fe nuevo y diferente. Por eso hay poder cuando estamos en el desierto. Es donde tu cuenta bancaria no puede salvarte, pero Dios sí puede hacerlo. Y recuerdo todos los diciembres, yo siempre soñaba, mis diciembres era en Sobregiro. Y eso a mí me frustraba. Y un día logramos, Señor, fue tan milagro después de muchos años. Y ver eso, yo dije, este es cumplimiento de las promesas. Porque quiero decirte algo, se llega el día del cumplimiento de la promesa de Dios para nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es donde tu carrera, tu negocio tal vez no puede protegerte, pero Dios sí puede, porque Él es más que suficiente. Es donde en el desierto es donde tus planes no funcionan. Pero ¿sabes qué pasa? En el desierto, el plan de Dios para tu vida y para mi vida se perfecciona. Volvamos a la vida de José. Fue perfeccionado en Egipto, en ese desierto. Y fue tan perfeccionado que fue a ser el segundo después de Faraón. Porque los planes de Dios son mucho mayores. Cuando nosotros pensamos que es el final, es el comienzo de una nueva historia que va a quedar escrita y que va a marcar una diferencia. Dios puede sostener a su pueblo. Ese es realmente el corazón de Dios. Aunque el mundo, aunque el sistema se desmorone, Dios sustenta a su pueblo. El desierto no se trata solo de supervivencia física, es sobre demostrar realmente en quién confías. Cuando estamos atravesando esas temporadas difíciles, es donde tú muestras en quién confías. Yo confío en que me salga ese negocio porque ese es el que me va a ayudar. Estamos equivocados. Muchas veces yo deposité la confianza en negocios que no se dieron porque mi corazón afirmaba como ese negocio como la solución a mi problema y no veía la fuente que es Dios. Él es la fuente. Y en las temporadas desérticas es donde demostramos en quién realmente confías. ¿Confías en Dios lo suficiente para dejarlo todo y huir cuando Él te dice, huye? Cuando te diga esa amistad, esas amistades no te convienen, no te están edificando, no te están sumando. Son mis hijos también, pero en esa temporada huye, porque no te están aportando lo que tú necesitas para crecer. Y si no huyes, tal vez Dios va a quitar, porque te ama tanto que no va a permitir que nada te saque de su plan perfecto. ¿Confías en Él lo suficiente para estar en el desierto aún con las manos vacías, pero sabiendo que Él las va a llenar? ¿Confías lo suficiente en Él para creer que ya ha preparado todo lo que necesitas? Voy, listo. Él dijo que fuera voy. ¿Cómo? Como me dijo, creo que fue Esther o María Paula, cuando vamos a los viajes. Bueno, ¿y cuánto llevan? Yo voy con mi papá y con mi mamá. Ya, me deja sano. Saben que tienen provisión, que tienen diversión, que pueden pedir lo que quieran. Entienden lo que es
la paternidad, la protección. Y es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos, que Él ya ha preparado todo lo que necesitas, aún para ese desierto que estás viviendo. Él ha preparado. Porque si puedes confiar en Él, cuando todo parece perdido, cuando el mundo se esté desmoronando, cuando aún la tentación es más fuerte y abrumadora, entonces tú y yo hemos entendido algo que la gran mayoría de creyentes nunca entiende: que Dios no es tu plan B. Él es el plan, el único que necesitas. Él es el único que tú y yo necesitamos. Y te lo puedo decir, una persona que he caminado con Él los últimos 25 años para la gloria de Dios, sin torcerme, con muchísimas tentaciones, pero soportando, porque hemos decidido con mi esposa ser firmes hasta el final. Y le pido a Dios que nos ayude, que siendo heraldos no seamos eliminados, que nos creemos fuertes en Él, porque la Biblia dice: el que se crea fuerte, mire que no caiga. No es por nuestras fuerzas, es por el poder de su fuerza en nosotros. Porque aunque tú no tengas nada en ese desierto, si tú lo tienes a Él, tienes la fe que Él está contigo, Él está por encima de las circunstancias. En el desierto alimentó a esos 5,000 Jesús. Dios cerró la boca de los leones cuando Daniel estaba en el pozo. Sostenidos por el mismo Dios que nunca jamás ha abandonado a aquellos que confían en Él. Y tú y yo seremos testimonios final de que Dios cumple sus promesas a quienes deciden creer y son fieles hasta el final. Que cuando el mundo, el sistema pregunte: ¿cómo hacen para sobrevivir? ¿Cómo hacen para vivir con alegría, con gozo, aunque todo se esté desmoronando? La respuesta sea: Dios. Dios ha colocado paz en medio de la tormenta. Dios está conmigo como poderoso gigante. Porque al final esa es la única respuesta que ha importado alguna vez. Que Dios sea quien nos sustente, que Dios sea quien provea, que Dios sea quien va delante de nosotros, que abra caminos, que ponga gracia delante de los hombres. El poder del desierto se manifiesta aún cuando tú y yo guardamos silencio en medio de las dificultades. A veces pensamos que cuando atravesamos esas temporadas difíciles, que también son muchas veces solitarias, en soledad, Dios nos ha olvidado. Pero en la Biblia el desierto nunca ha sido un lugar de abandono, es un lugar de preparación. Quiero decirte, querido amigo, querida amiga, Dios nunca te ha abandonado, ni nunca te va a abandonar. Él lo que está haciendo en este momento en tu vida es preparándote, aún en medio de la soledad, aún en medio del dolor, del rechazo, cuando nadie confía en mí, cuando nadie espera nada de mí. Él te está preparando. Moisés fue transformado en el desierto antes de liberar a Israel. Llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra cuando había asesinado un egipcio. Pero en el desierto él fue transformado, aguantándose esos millones de quejambrosos. Israel fue probado en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Tuvieron que depender, aunque refunfuñaban y hacían de todo. Dios les enviaba maná, siempre hacía algo, agua para que bebieran. Jesús fue fortalecido en el desierto antes de que viniera el enemigo a tentarlo y antes de comenzar su ministerio. Allí fue fortalecido, fue previo a lo que Él iba a desarrollar como misión aquí en la tierra. El desierto lo que es la universidad de la fe. Es donde aumentamos nuestra fe, es donde Dios forma nuestro carácter y nos enseña a depender de Él, a confiar, a caminar como viendo el invisible. Dios provee en medio de la sequía. En el desierto no hay recursos naturales, no está la seguridad humana. Sin embargo, es allí donde Dios al pueblo de Israel le permitió ver los milagros más poderosos: maná del cielo, agua de la roca, una nube de fuego de día y de noche. Lo sustentó, dice en Deuteronomio 8:3, Él te sustentó con maná, comida que no conocías, para hacerte saber
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Dios te dijo a través de su palabra algo, aunque tú no lo estés viendo, confía, porque su palabra es sí y amén. Lo que Él dice lo cumple. Está en su palabra. Yo puedo dar fe de eso. Ha cumplido cada palabra que nos ha dicho. Algunas tardaron más años, otras fueron más rápidas, pero Él ha provisto palabra, ha confirmado y ha cumplido. Y faltan otras aún que creemos que vendrán. En tu desierto personal, Dios puede mostrar su poder sobrenatural. Cuando parece que nada crece, Él abre fuentes de agua en medio de la sequedad. El desierto, y estoy terminando ya, revela lo que hay en tu corazón. Cuando se apagan las distracciones, cuando se apaga el ruido, lo que está dentro de ti sale a la luz. En el desierto se revelan nuestros temores, nuestras dudas o tal vez nuestro orgullo, pero también se puede revelar la fe. Puede salir a luz si lo tomamos de la manera correcta. No temas si el desierto te muestra tus debilidades, porque sabes algo, aunque nuestras debilidades florecen en el desierto, Dios no lo hace para exponernos, no lo hace para condenarnos, no, sino porque precisamente al salir a la luz podemos recibir sanidad. Él puede limpiar, puede podar lo que no está haciendo bien para tu vida y transformar para que pueda dar fruto más adelante. Porque tal vez hay resentimiento, hay un alma herida, un corazón que está herido, y en el desierto, ante la fragilidad, ante la debilidad, se manifiesta eso que está en nuestro corazón. Y si lo tomamos de la manera correcta, Dios puede entrar y sanar, limpiar, y que eso dé fruto más adelante. Después del desierto, cuando tú lo entiendes que Dios está obrando a favor tuyo en el desierto, viene la promesa. Nadie absolutamente se queda en el desierto para siempre. Yo estuve 19 años ahí. Es mucho tiempo, pero no fue para siempre. Pero así mismo tenemos la raíz. Por eso mi esposa y yo no nos doblamos tan fácil, porque fueron años de caminar por la fe y lo seguimos haciendo. El propósito del desierto nunca va a ser destruirte, sino prepararte para tu destino. Estás siendo preparado, estás siendo preparada para tu destino. El desierto, dice Isaías 35:1, el desierto y la soledad se alegrarán, y el yermo, no el yerno, se gozará y florecerán como la roca. El mismo lugar que fue árido y doloroso se convierte en el testimonio vivo de la fidelidad de Dios. Tu desierto de lágrimas puede florecer en un jardín de propósito. Mira, cuando con mi esposa vamos a Santa Marta, porque fueron del 2000 al 2005-6 que vivimos allá, fueron los años más difíciles. Y cuando nosotros hoy en día vamos y vemos cada lugar donde nació María Paula, donde visitamos la primera persona que ganamos para Cristo, vamos a los lugares donde vivimos, nos miramos los dos y decimos, qué bueno ha sido Dios. ¿Te acuerdas cuando, esto sí, mi amor, cuando íbamos al mar sin una moneda y reíamos igual y no teníamos nada en nuestros bolsillos, pero teníamos la fe que Dios estaba desarrollando en nuestras vidas? En el desierto se manifiesta el poder de Dios. Por eso hay poder en el desierto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Y te invito a que hagamos una oración donde le digas, Señor, gracias. Gracias por los desiertos de mi vida. Gracias porque aun si estoy en un tiempo de desierto, aunque a veces no lo entienda, sé que ahí tú me estás enseñando a depender de ti. Purifica mi vida, mi corazón. Hoy te pido que me fortalezcas en estas pruebas y que hagas brotar de mi vida fe, confianza, y donde había sequedad, que sean ríos de agua viva. Que este desierto hoy te pido que he vivido, que estoy viviendo, sea un lugar donde te conozca más profundamente,
donde tú puedas revelarte a mi vida y yo pueda entender y comprender que esta situación, este desierto, no es un castigo. Es mi tiempo de formación, es mi tiempo de conocimiento de ti, de revelación tuya, de dependencia de ti, de aumento de mi fe. Está colocando las vigas que sostendrán mi vida en el futuro. Gracias por el desierto. Perdóname si he renegado. Perdóname si me ha faltado fe. Perdóname porque lo vi de una manera diferente, como castigo. Porque me he centrado más en ese Dios que me enseñó la religión que castiga, y no en ese Dios bueno y amoroso que me perdona hasta 70 veces 7 y que siempre tiene una oportunidad para mí. Hoy creo en el Dios del amor, no en el Dios del castigo. Creo en el Dios de la vida, no en el Dios que condena. Y sé que este tiempo de desierto en mi relación con mis hijos, en mi falta de trabajo, de un negocio, en mi salud, tú estás afirmando carácter. Estás prendiendo un fuego que encenderá toda mi vida en todas las áreas. Y te doy gracias por eso, porque hoy creo que el desierto es poderoso para libertarme y para llevarme al siguiente nivel, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús. Y vamos a hacer algo. Hay Santa Cena hoy, ¿sí? Entonces quiero invitarte a que tomes la Santa Cena y hoy, afirmando que somos hijos de Dios, reconocemos que Dios se hizo hombre para venir, padecer, conocernos lo que vivimos, y nos, a través de su sacrificio, dice la palabra, nos dio entrada al trono de la gracia. Tenemos entrada a través de su sacrificio. No somos más lejanos, somos cercanos en Cristo Jesús. Y cuando recordamos la Santa Cena, estamos recordando su sacrificio, que es un sacrificio de vida, que si creo en que Jesús murió por mis pecados y está sentado a la diestra del Padre y está aguardando por nosotros, está haciendo habitación por nosotros, porque a través de su sacrificio tengo la redención y tengo la salvación, hoy puedo conmemorarlo. Así que quiero invitarte que si tienes ahí la copa que tipifica el vino, puedas levantarle y le digas: Jesús, gracias porque yo soy tu hijo. Y hoy puedo sentarme a la mesa y reconozco tu soberanía. Reconozco que este vino es tipificación de tu sangre preciosa. Gracias, Jesús. Y este pan tipifica que tú eres el pan de vida. Tú eres mi proveedor en este desierto. Tú eres mi sustento en esta temporada compleja. Gracias porque puedo sentarme a la mesa como hijo y puedo ser cercano por tu sacrificio. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesús.